Ya estaba Mauricio. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas del Gran Teatro Nacional. Mi nombre es Mauricio Salas, soy coordinador y programador del Gran Teatro y tengo el enorme placer de presentar este conversatorio, El futuro de la música criolla, que hemos organizado para mantener la celebración por el Día de la Canción Criolla. Nos hubiera encantado hacerlo de manera presencial, en el teatro, recibiéndolos como siempre, con un gran espectáculo y con los brazos abiertos. Sin embargo, por ahora no es posible. Entonces, estamos preparando, y como conversamos hace un momento con todos los ponentes, calentando los motores para lo que será el próximo año, el reencuentro en las salas de teatro. Hemos querido en esta oportunidad organizar este conversatorio, en principio por el deseo, ¿no? Y la preocupación acerca de cómo hacer para que la música criolla, que como bien sabemos, la música de costa en realidad, pueda tener siempre una cabida, pueda tener diferentes perspectivas y diferentes caminos, sobre todo desde espacios escénicos como el Gran Teatro Nacional, ¿no? Para que se mantenga vigente, para que siga viva y no solamente siga viva, sino que podamos aprovechar cada una de las posibilidades que nos da este repertorio hermoso de música que muchas veces no se conoce, que muchas veces está circunscrito a circuitos muy de culto, ¿no? Y es por eso que hemos querido invitar a un ramillete, a una selección de cultores, investigadores, amigos de la música criolla, justamente para conversar acerca de este tema y que nos puedan dar también sus perspectivas y de pronto abrir un poco la conversación, a ver qué es lo que podemos hacer para que la música criolla siga en el ADN de todos los peruanos. Quiero presentar en principio al moderador de este conversatorio, al maestro Willy Terry, una personalidad que además de gran amigo nos ha acompañado en muchas oportunidades en el escenario del Gran Teatro Nacional y que este año eh, nos va a acompañar moderando esta mesa con la finalidad de poder reflexionar con todos y cada uno de nuestros invitados acerca de estas nuevas perspectivas. Willy, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que estás muteado, Willy. Ahora sí, a ver. ¿Ahora sí? Perfecto, adelante. Muy bien. Mi querido Mauricio, es un gusto poder alternar nuevamente. Además, considerando un día tan especial como el 31 de octubre, son 76 años desde 1944, en que la música criolla año tras año escoge un día para los eventuales criollos, porque tú sabes que para nosotros son los 365 días del año. Sin embargo, valoramos el hecho de que haya una fecha especial para la canción criolla y en realidad, en general, para el folclore de la costa. Es importante decirlo y es importante reconocer y comprobar además que a lo largo de estos 76 años la música criolla nunca languideció, a pesar de ser Lima una ciudad ya no de limeños, sino más bien de provincianos que vienen con sus usos y costumbres que han adquirido espacios. Sin embargo, y a pesar de todo, la música criolla, cual bastión heroico, se mantiene vigente, se mantiene respirando, latiendo, proponiendo y además con nuevos cuadros, con rumbo al bicentenario. Es una cosa muy importante de la que hay que estar seguros además, ¿no? Así es, absolutamente, Willy. Muchísimas gracias. Ahora te dejo en el uso de la palabra para que puedas ayudarnos a presentar a todos nuestros invitados. Sí. Bueno, lo que también quiero felicitar es a este valioso naipe de ponentes, porque en realidad es una mixtura tanto de experiencia, de nueva generación, de nuevas propuestas, de conocimiento, de gente muy cercana a la música criolla. Quiero empezar por las damas. Quiero empezar por mi querida Victoria Villalobos. Además, yo quiero decir algo especial. Victoria, además de la tradición familiar, de esa esencia genética que viene por su padre, ella es una exponente que conoce no solamente la música popular, sino también la lírica, lo cual le da un panorama distinto y le da un valor agregado a su expresión como cantante. Es un
verdadero honor estar contigo, Victoria, para que nos cuentes algo sobre los temas que vamos a tocar. No sé si, Mauricio, si los ponentes hablan o presento a todos. Presentemos a todos nuestros Perfecto, ponentes para que el público pueda conocer más o menos cuál va a ser la diversidad de la mesa. perfecto. Quiero presentar a continuación a un exitoso, y lo digo porque no me lo han contado sino lo he visto, un exitoso productor y promotor musical. Anthony Ruiz, ahora con un nuevo look, pero siempre rejuvenecido como siempre. Bienvenido, mi querido Anthony. Somos conscientes de tu gestión a través de diferentes escenarios y con artistas de primera talla y además siempre con el éxito a tu lado. Eso es producto de una buena gestión, de un trabajo serio, responsable y además creyendo y apostando por la música criolla. Eso tiene mucho valor. Bienvenido, Anthony Ruiz. Bueno, mi amigo Daniel Mateus Carmelino, este es un investigador, pero muy, muy acucioso. Además, él conoce la música criolla desde la misma fuente, porque siempre está en el lugar de los hechos. Es una cosa que yo he podido palpar. Y me alegra que esté considerado en este círculo de ponentes, porque estoy seguro que su opinión va a ser muy valiosa. Bienvenido, mi querido Daniel Mateus. Un joven músico, director musical de la Asociación Cultural Yampayec. Cuando los nombres son en quechua, yo siempre les tengo un respeto adicional. ¿Por qué? Porque vemos que todas las sangres están presentes y eso es a donde debemos tender todos, a unificarnos artísticamente y proponer en bloque, que al Perú le puedo enseñar todo, pero de artes casi nada, y lo dijo José María Arguedas. Bienvenido, amigo José Manuel Yancari. Bienvenido a Perú. Bueno, y quiero terminar con mi amigo Amaury Suárez, que está rompiendo esquemas de un tiempo a esta parte, no solamente con sus tutoriales de guitarra, sino con sus entrevistas y con su constante y permanente presencia anunciando temas relacionados a la música criolla, a la guitarra y en general a los conocimientos esenciales que se deben de compartir entre generaciones. Él es muy joven, tiene experiencia además en ensambles, en este famoso Callejón Bendito, que ha dejado una huella y ha empezado con fuerza. Bueno, ahora creo que ya paró Callejón Bendito, pero igual tenemos con nosotros a Mauri Suárez. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, a Mauri. Listo, mi querido Mauricio. Ya estamos, ya estamos. Bienvenidos a todos y cada uno de los ponentes y amigos. Nada, te dejo ya, Willy, en el uso de la palabra y desearle a todo el público que pueda disfrutar de este conversatorio desde el Gran Teatro Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, una cosa muy breve. Este conversatorio, según la pauta, pretende crear un espacio de discusión donde se indague sobre el estado actual de este género, los diversos desafíos que afronta su desarrollo y qué se puede esperar de esta en un futuro cercano. En realidad, lo que vamos a definir, espero que sea en consenso, es no solamente el estatus de la música criolla hoy 31 de octubre del 2020, sino que lo que esperamos de ella con miras al Bicentenario, durante el Bicentenario y después del Bicentenario. La primera ponencia va a ser sobre lo siguiente. Vamos a tratar de ajustar los tiempos porque somos 5 ponentes y tenemos 1 hora para 3 temas, divididos entre 3 serían 20 minutos. A ver, serían 4 minutos por ponente. Dice acá, el escaso conocimiento que se tiene del ingente acervo cultural costeño, musical costeño, y el reducido repertorio que en comparación se consume actualmente, dice la ponencia. Si yo traduzco esto en términos un poco más cristianos, esto está referido a la poca difusión y a la poca tribuna que tiene nuestro repertorio. Entonces, y eso hace que el público en general tenga un escaso conocimiento del verdadero contenido de la música criolla. Vamos a comenzar con Amaury Suárez, por favor. ¿Qué tal, Willy? Muchas gracias. Bienvenido. Encantado de estar acá con todos ustedes, es un honor. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando un poquito de sí, definitivamente hay muchísimo repertorio que no se escucha tanto como debería, ¿no?
creo que es parte de nuestra identidad y es importantísimo cultivarlo, conocerlo y que asiente unas bases para lo que se hace luego, ¿no? Y con esto también quiero decir que me parece importantísimo recalcar que no siempre, no hay que quedarnos en que todo lo pasado fue mejor, y que es importantísimo saber todo este repertorio y estudiarlo, pero sobre todo mirar hacia adelante, ¿no? Y tratar de hacer nuevas cosas, tratar de agarrar este imaginario popular que ya existe y aplicarlo y sentir cómo resuena en la actualidad, para que también sea más vigente con la gente joven de repente. Creo que hay que estar muy atento y cuestionarse también en el repertorio digamos, que se utiliza muy comercialmente actualmente, cuestionarse las letras, cuestionarse el mensaje de lo que estamos diciendo. Yo sé que es importantísimo también que sea viable económicamente, eh, nuestro trabajo. Por ende, a veces tendemos a ir a lo seguro, ¿no? Pero creo que es muy importante cuestionar las temáticas, y de qué estamos hablando y cómo queremos que repercuta nuestro mensaje en el público al quien estamos proyectando. Una cuestión previa antes de pasar a la siguiente persona. ¿Tú piensas que la música desconocida en el tiempo, además llámese Guardia Vieja, que sale a la luz, debe ser digerida por la gente nueva o solamente la gente nueva debe escuchar la nueva propuesta? No, me parece que es fundamental que todo nuestra raíz. Pienso que solamente hay que darle bola a lo nuevo. Creo que todo tiene que ser construido con bases y es importantísimo cultivarlo todo. ¿Ok? Está claro. ¿Qué nos dice José Manuel Yancari al respecto? De su óptica, digamos, joven y nueva, ¿no? Buenas, muchas gracias, maestro Terry. Bueno, para nosotros, para la Asociación Cultural Yampayé, que viene hace 35 años gestionando el patrimonio cultural inmaterial, musical y danzario de aquí de Lambayeque y del Perú, el problema del escaso conocimiento es un problema de política cultural, ¿no? Es decir, nosotros hasta hace unos 2 meses, que hace un par de meses recién se ha aprobado la reciente, digamos, el primer documento de Política Nacional de Cultura. Entonces, nunca ha habido este escaso y valioso patrimonio que muchos de ellos, por ejemplo, bueno, si se trata de Lima, no justamente el maestro Terry como moderador, pues uno ve los trabajos que hay de producción, de material que no se conoce, pero son esfuerzos individuales, ¿no? O de repente un poco más aislados. Aquí, en general, nosotros lo que vemos es que el Estado pues no tiene eso como un lineamiento, y nosotros creemos que sí debería tener un lineamiento. La difusión no entendida solamente como transmisión de que se escuche y nada más, ¿no? Sino empezando por los colegios, no solo que se conozca, sino también que se enseñe a apreciar, ¿no? Hay cuántas letras hay antiguas que uno así a simple vista uno no entiende a veces sus significados. Entonces, claro, si uno escucha directamente ahora a los jóvenes, pueden que no se entiendan algunas cosas, entonces es necesario también enseñar eso, ¿no? Desde temprana edad. Entonces, para nosotros ese es un problema de política nacional. Yo no veo ni en el actual documento de Política Nacional de Cultura se habla de la diversidad del patrimonio, de lo importante que es nuestro patrimonio en general, pero por ejemplo, no se da, la gestión cultural empieza desde un inventario, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo necesito saber qué acciones voy a tomar para digamos, difundir, llegar hasta la difusión de cada patrimonio, yo tengo que conocerlo. Justamente ahora vamos a hablar también de cuáles son los nuevos focos, ¿no?, que hay en los centros, pero esos nuevos focos deberían ser parte de un constante inventario. En la política nacional actual de cultura no existe todavía esa, bueno, por lo menos así tan
específicamente, esperemos que al final se llegue a plasmar en eso, que haya la voluntad de, no sé si a nivel de las DDCs, por ejemplo, no regionales, que haya ya la premisa de que hay que inventariar, de que hay que listar quiénes son nuestros artistas. ¿Se conoce quiénes son los artistas que hay en cada región? ¿O toda la diversidad de expresiones que hay? No. Entonces se conocen, digamos, de manera un poco aisladas por esfuerzos propios, particulares, ¿no? Esa labor, por ejemplo, que yo he visto en las producciones que ha hecho, por ejemplo, nuestro moderador, el maestro Terry, ya quisiera yo que hubieran ese tipo, ¿no?, de iniciativas también a nivel nacional. Entonces, debería ser para nosotros el problema central, el que no se conozcan, es porque ahora hay mucho material en el internet, ¿no? Uno entra a YouTube, hay cosas que antes uno no encontraba así nomás. Pero entonces no es solamente el ponerlo a disposición un material así libre de las redes, sino es que tiene que ser parte del Estado, esta línea de inventariar, de investigar y de difundir, y de crear conciencia, ¿no? Saber apreciar ese material desde los colegios. Para nosotros ese problema parte desde ahí, ¿no? Muy bien, José Manuel, una consulta así rápida, una pregunta. ¿Tú piensas que el hecho de que nuestra política cultural, llámese Ministerio de Cultura, esté todavía en el partidor, a pesar de que tiene algunos años de vigencia, se deba a que las personas encargadas no estén entendiendo cuál es el sentir de la parte artística en el Perú? ¿O es que alguien cree que impidiendo reconocer a las artes como elementos transformadores de la sociedad, va a dejar en el camino estas expresiones? O sea, ¿hay una intención en contra de este elemento transformador, crees tú, o es simplemente producto de la ignorancia de quienes deben tomar decisiones en favor de la cultura y el arte en general? Bueno, yo creo que, qué interesante la pregunta, maestro. Yo creo que en realidad parte de un hecho de hacia dónde estamos mirando, ¿no? ¿Cuál es el arte que se reconoce? ¿Cuál es el arte al que sí nos dirigimos? Y en ese sentido sí coincidiría un poco más con el hecho de que hay, en todo caso, bueno, si no hay una intención de inventariar, hay una suerte de desconocimiento, ¿no? Porque yo veo eso, mi percepción es por el hecho de que uno ve hacia quiénes están dirigidas las acciones, quiénes pueden acceder por ejemplo, a los estímulos, a eso, ¿quiénes? Y las decisiones dónde se toman en Lima, ¿no? Entonces yo me imagino, no lo sé, tal vez sí, de repente el maestro, por ejemplo, en la Catedral del Criollismo, no sé, o acá en la esquina del movimiento, que hay aquí también en Chiclayo, si esos músicos, si esas acciones del ministerio también están adaptadas y dirigidas para esos maestros. Entonces, o si solamente están direccionadas para los artistas que pueden estar relacionados con la industria. Entonces, desde mi punto de vista, sí es más, todavía se está pensando un poco más como ciudad, como centro, como Lima, a quienes están relacionados con la industria, y hacia ahí. Por eso la importancia, repito, del inventario, ¿no? De decir, en Lambayeque hay esto, en Tumbes hay esto, conocemos esto. Estas son sus formas de trabajar, estas son sus naturalezas. ¿Cómo vamos hacia ellos? ¿Cómo llegamos hacia ellos? No pensando de que yo digo de Lima que ellos se tienen que conectar a una máquina y tienen que formular y yo lo decido de acá. Podrían decidirlo también en las DDC regionales, por ejemplo, ¿no? Que están más cercanas a ellos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista al respecto, maestro. Correcto, ahí tenemos un aspecto de descentralización muy importante que al final nos puede servir para consensuar algo, ¿ah? Y qué bueno que la esquina del movimiento Chiclayo continúe. Yo la conozco hace 30 años atrás, todavía había unos músicos que esperaban un trabajo ahí y se juntaban, todavía siguen. Me da muchísimo gusto. Y otro comentario antes de pasar con mi querida amiga Victoria Villalobos, otro comentario que puede servir es el hecho de que efectivamente hay iniciativas particulares que luchan en pos de mantener vigente nuestra música, como el caso de Sabor Criollo con Martín Atarama, que también está en Chiclayo.
y que sería cuestión de que se junten José Manuel y toda esa gente para poder hacer un bloque. Eso tengámoslo pendiente, por favor. Mi querida Victoria Villalobos, siempre es un gusto verte, saber de ti y disfrutar de tu canto como siempre, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tu micrófono? ¿Tu micrófono está apagado? Ahora sí. Ahora Voy a sí. empezar, mi querido maestro, voy a empezar con una frase que lo decía siempre, se lo he escuchado al maestro Carlos Jaire. La música no es buena ni es mala, la música simplemente es, ¿no? Al igual que el arte que no tiene fronteras. Yo bien voy a empezar en un orden de esta forma, ¿no? Creo que en esta política de Estado, política cultural o diversidad cultural, como le llaman, para mí activamente para el desarrollo de la música criolla, desde mi punto de vista, deben intervenir lo siguiente, ¿no? Los compositores, los músicos, los cantantes, intérpretes, los promotores, el público general, el Estado, absolutamente los educadores, sociólogos, musicólogos, etcétera, ¿no? Pienso que el Estado tiene acá un papel preponderante. O sea, no se puede hacer nada si no hay un diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico de parte del Estado. Saber, para eso se nombra a todos estos profesionales, para que el Estado convoque a esta investigación, ya que esta investigación es muy cara y solamente el Estado lo puede dar. Entonces, para buscar esta diversidad de música que tenemos, lo que dice José, no solamente en Lima, sino en todo el Perú, ¿no es cierto? Y también la unión de nuestras músicas, porque no, como dijiste tú, maestro, la música no solamente es de Lima, es de todo, es el norte, es el sur, es la música de la sierra, toda la música es costeña, toda la música es criolla. Entonces hay que buscarle un espacio, para ese espacio hay que investigar, hay que hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico lo tiene que hacer primeramente el Estado, ¿no es cierto? Somos una raza pluricultural, no tenemos una sola identidad, tenemos muchas identidades, tenemos muchas razas, tenemos todas las sangres, como decía Mariátegui. Entonces, por eso hay que saber trabajar estas instancias y también para trabajar en el futuro de nuestros jóvenes, saber crear nuevas versiones, pero como dice Mauri, que tiene que estar las raíces, importantísimo. Y esto va desde la educación, va desde la cultura educativa, va desde la casa, de la universidad, acompañada con el Estado desde todo el punto de comunicación, la radio, la televisión, los diarios, todo eso para que apoye nuestra música peruana costeña. Para mí hay que hacer primero un diagnóstico para poder luego crear la diversidad que puede ser festivales, concursos, buscar nuevos compositores, buscar nuevos letristas, nuevos músicos, instrumentistas. Primero hacer diagnóstico, ¿qué es el Perú? ¿Qué necesita el Perú? ¿Qué es nuestra música costeña? ¿Por qué somos criollos? ¿Quiénes somos criollos? Aunque ya, como dijiste, maestro, la música criolla ya es diversa, ya son todas las sangres con toda la migración de todos nuestros provincianos gentilmente que nos están acompañando y cada vez son más y que ellos vienen con sus folclores, con sus costumbres, con sus cantos, con sus bellezas, a engrandecer esta música que cada vez se va embelleciendo en nuestra costa. Para mí tiene un futuro, pero este futuro está en manos absolutamente del Estado para poder hacer un buen diagnóstico. Eso es, maestro Willy. Muy bien, mi querida Victoria. Yo creo que es una perfecta definición y descripción de lo que teóricamente debería suceder con nuestra cultura musical. Pero te pregunto, ¿qué es lo que tú sientes en base a tu experiencia que sucede realmente, más allá de la parte teórica, ¿no? Ya, a ver, lo que yo siento es que tenemos que saber llegar. Mi preocupación como educadora es llegar a los jóvenes, es llegar, y es desde la educación, desde el colegio, absolutamente desde el colegio. La educación musical es importante en los colegios.
Hay que educar primero a los jóvenes, a los niños, para que puedan querer y tener identidad con nuestra música costeña, criolla o en general. Eso es lo que yo siento. Ahora, también crear en base de lo que es lo tradicional, crear nuevas fuentes de creación para saber llegar a la juventud. Porque hablando ahora como músico, hay armonías, hay melodías que de repente no están tan en el siglo XXI como para que los jóvenes entiendan. Entonces también nosotros también tenemos que tener esa capacidad, esa bondad de poder crear para llegar a ellos, para que continúen esta nuestra música criolla, nuestra música costeña, pero viene desde la educación. Esto es desde casa, desde los padres. Y eso es lo que yo siento absolutamente, Willy. Eso es mi sentir, eso es lo que yo vivo y cuando estoy en conciertos y que generalmente a mí no discrimino a la gente mayor, pero sí me interesa que estén los jóvenes y que estén los niños en mis conciertos. Para mí eso es muy valioso, porque ellos son los que van a transmitir lo que uno está dando ahora. El legado, ellos lo van a transmitir y lo van a dar, pero hay que saber llegar a ellos con inteligencia también. Perfecto, entonces muy bien, mi querida Victoria. Acá hay otro punto más para el consenso, y es lo siguiente: ponerle foco a la nueva generación. ¿Qué nos dice mi amigo Anthony Ruiz con relación a esto, maestro? Usted que tiene la frescura para las propuestas y para las novedades escénicas, que dicho sea de paso, son muy respetables, ¿ah? Muy respetables. Muchas gracias, querido Willy. Un gusto compartir esta charla con todos estos compañeros que cada quien desde su espacio está buscando generar una nueva manera, una nueva forma de seguir difundiendo nuestra música. Y yo quería acotar lo siguiente: yo no creo que el repertorio de la música peruana sea escaso. Al contrario, es abundante. Hay muchísimas canciones, muchísimas composiciones. El gran problema de nuestra música criolla, de nuestra música de la costa, son las vitrinas que tiene para expresarse, para difundirse. Y hablando desde un punto de vista un poco comercial, porque finalmente la música también es un negocio. Los profesionales de la música viven de esto, generan un dinero para vivir de eso, como un abogado, como un médico. Y yo quería contarles un ejemplo que tiene que ver un poco con esta discusión, para que ustedes más o menos, y la gente que nos está viendo en sus casas, tomen en cuenta qué podría estar pasando para que las nuevas formas de hacer música peruana, o la que ya existe pero que no es difundida, ¿por qué no se está difundiendo? Yo empecé mi carrera profesional en la radio, en un grupo de radio importante, de radios comerciales, justo cuando yo egresaba de la universidad y conocí a Victoria, que fue mi maestra de canto en la Universidad Católica, y mientras yo me iba a trabajar a la radio, Victoria, con Elena Bustamante, con Guido Arce, nos íbamos a la oficina. Yo estuve en los inicios de la casa de don Pepe Villalobos, que ahora es un punto importante de encuentro y de reunión. Estamos hablando hace 13, 14 años aproximadamente, pero me pasaba lo siguiente: una de las radios en la que yo trabajaba no tenía un bloque de música criolla, y yo le llevé muy fanático mis discos de música peruana que había coleccionado a lo largo de los años, porque estaban buscando material para construir un programa de 2 horas que luego condujo Cecilia Barraza, por ejemplo, con quien terminé trabajando en sus espectáculos musicales. ¿Y saben lo que ocurría? Que dependía de una persona, hablando de radios comerciales, ¿no?, y de la difusión. Una persona que era la persona encargada de la programación escogía según su criterio qué canciones se mandaban a los focus group o a los call out, que son estas dinámicas para escoger cuál es la programación del mes, ¿no? Y yo afanosamente le recomendaba, pero pon esta de Manuel Donaire, o esta otra de Bayón, o esta otra de, no sé, Carmina Canavino, o de Pilar de la Hoz, y la respuesta era siempre no. Entonces, al darle ese insumo a la gente, que es el grupo de estudio por el cual se brindaba el resultado final al público, ustedes iban a escuchar siempre las mismas canciones. Y yo, que había llevado mis propios discos de música, colecciones que tenía, con incluso arreglos de canciones ya conocidas, pero arreglos, digamos, el que somos amantes no de los años 80, sino de los 90, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se seguían poniendo las mismas versiones. Sin ir muy lejos, y ojalá no me mate Cecilia Barraza por contarlo, a Cecilia Barraza le costaba
que su versión del Toromata del año 97 de su disco Cecilia Barraza Canta y Encanta se pusiera porque querían poner la del año 71 que hizo con el maestro Enrique Lynch. Solo para que ustedes se den cuenta, si ya las figuras consagradas, Eva Young lo acaba de decir hace poco en una entrevista en Diario Gestión, ella misma no podía poner sus propias canciones de sus discos que acababa de producir, porque seguíamos escuchando las versiones de los años 80. Entonces pónganse ustedes a pensar, si nuestro sistema de radio comercial, cuyas ondas radiofónicas nos pertenecen a todos los peruanos, pero estas empresas radiales tienen la concesión, imagínense la responsabilidad de difusión que tienen. Entonces, en estas radios, una Olga Milla, una Lourdes Carguas, un Marco Romero, u otros compositores que u otros cantantes jóvenes, o yo no recuerdo que hayan pasado uno de los discos que has producido tú, querido Willy, si no es en Radio Nacional, o en Radio San Borja, o en Radio Filarmonía, pero las grandes radios comerciales que tienen varias emisoras a lo largo del Perú, imagínense cómo sería la realidad en las radios regionales. Yo he viajado muchísimo por el Perú, por mi trabajo como productor de radio y como ejecutivo de marketing, pero la realidad era esa. O sea, nos estamos enfrentando a una repetición y repetición y repetición de la misma música de hace 60 años y se sigue pasando a Carmencita Lara, que no hay que demeritarla, ni hay que desmerecerla, ni a Jesús Vázquez, porque hay que nutrirnos de esa base, como lo señaló Amaury, como lo mencionó José. Por supuesto, para recrear, para innovar y para explorar, hay que mamar la música de verdad. Pero ¿cómo le puedes ofrecer a nuevos jóvenes compositores, cantautores, cantantes, intérpretes, músicos ejecutantes, un espacio para que difundan su propia música si los artistas ya consagrados no lo encuentran? Yo no he escuchado los discos que Victoria ha producido en radios comerciales, por ejemplo. ¿Y cuál es la dinámica de la radio? La repetición. Entonces, si tú repites una canción varias veces, se podría convertir en un éxito, pero si seguimos repitiendo las mismas, la gente va a terminar escuchando las mismas canciones. Y eso tiene que ver con lo que acaba de señalar Victoria, ¿no? Que a un niño de 8 o 9 años, si tú le pones ahora, no sé, La China Hereje, de hace 50 años, probablemente no le suena muy familiar, porque lo que está consumiendo ese chico es el reggaetón que suena en las radios y en el YouTube y en sus aparatos tecnológicos que tienen a la mano. Entonces no le va a sonar tan familiar. Tal vez a nosotros sí, porque hemos tenido una facilidad para acercarnos a estos espacios de difusión que siguen siendo reducidos. Las peñas están desapareciendo, son muy poquitas las que quedan en Lima. ¿Cuántas habrán en el interior, no? Entonces, yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas, es el terrible y eterno problema de la repetición y de la difusión tan cerrada que no le brinda una apertura adecuada a nuevas generaciones o incluso a los artistas ya consagrados que siguen produciendo, pero que no pueden exhibir su trabajo. Muy bien, mi querido Anthony. Bueno, como dice el dicho, y se tenía que decir y se dijo. El punto neurálgico para la música criolla son las programaciones y los programadores radiales. Ese es un tema que nos va a servir para consensuar al final. Y dos, para basarnos en lo de Anthony Ruiz, cómo mostrar la música criolla de la mejor manera a las nuevas generaciones. Por lo menos todos estamos convencidos de que el contenido pesa. Solamente falta buscar la llave para saber cómo mostrarla. Yo particularmente, soy un convencido de que el atractivo musical criollo entra en todas las generaciones. Las anteriores, las nuestras y las que vienen después. El asunto es cómo mostrarla. Queda para el consenso final, por favor. Gracias, Anthony Ruiz. Mi querido Daniel Matthews, ¿qué nos dices al respecto? Que nos hemos pasado un poco el tiempo, pero bueno, vamos con todo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación. Yo creo que lo dije en privado. Soy el que menos sabe acá, porque soy simplemente un académico y esto se aprende más en la vida que en la academia. Y quiero comenzar ofreciendo una décima que creo que explica mi posición de la canción criolla. Dicen que el vals ha muerto o que tiene un solo día. El que lo dijo mentía porque eso no ha sido cierto. Somos un bello concierto de melodías y voces. Un mundo lleno de goces, pleno de felicidad, y por eso, de verdad, lo vives y lo conoces. Sobre este tema de cuánto se conoce de la canción criolla,
creo que hay 3 niveles. Uno es el nivel del gran público. Y ya lo dijo Anthony, ¿de dónde bebe el gran público la música que conoce, que la radio? Se citó a Mediodía Criollo de Cecilia Barraza, que era un programa diario. Ahora el Canal 7 tiene un programa semanal. Los programas de la radio son repetición, todos los días repiten lo mismo. Entonces, ¿cómo conocerla? Otro nivel de conocimiento creo que es importante, es el de los conocedores. Creo que en eso la existencia de la catedral es importantísima. No quiero echarnos flores, pero creo que ahí se cantan cosas que en ningún otro sitio se escuchan. Y ahí se producen cosas que siguen dejando vigente la canción. Ricardo Panta acaba de ganar 2 concursos, uno de marinera y uno de vals, con creaciones propias de él. Una marinera dedicada a Lima y un vals dedicado a Surco. Y otro nivel que es la academia. Tengo que hablar de San Marcos, que es donde yo vivo. Tienes que llegar al doctorado para tener un curso sobre canción criolla que te dura solamente 4 clases. Me queda chiquito. En el colegio tampoco se enseña. Bueno, hay profesoras como Vicky Villalobos, que me imagino que sí, pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas Vicky Villalobos hay? Y entonces el conocimiento queda reducido a esto, al pequeño grupo. Eso es lo que quería decir. Muy bien, mi querido Daniel. Quiero acotar algo rapidito nomás con relación a tu inicio, al inicio de tu exposición. Tú dijiste que eres un académico, pero tú sabes que la tendencia debería ser, digamos, para optimizar una performance musical, es que el músico debería tener una formación académica y debería tener además el aspecto vivencial muy bien entrelazado. Yo creo que con esa sintonía entre lo académico y lo vivencial, yo creo que los resultados pueden ser mucho más óptimos en cuanto a ya sea músicos, cantantes, compositores. Gracias, Daniel. Vamos a también consensuar algo de esto al final. El siguiente tema está relacionado a las dificultades que tiene el artista para dar a conocer su obra desde el punto de vista musical, desde el punto de vista como intérprete y también como compositor. Amaury, tú como guitarrista y como director de un ensamble que finalmente supongo que habrán pretendido entrar al circuito comercial, supongo con Callejón Bendito, ¿has encontrado alguna dificultad y digamos que te has rendido ante la dificultad o has buscado otro camino para salir adelante? Bueno, el trabajo con Callejón Bendito en realidad era más algo que en lo que además me gustaría hacer incidencia, porque creo que nuestra propuesta es básicamente algo de investigar mucho y basado en esa investigación proponer cosas y tratar de hacer algo que nos llene, de tratar de dejar bueno, en el caso del disco o en general en lo que vamos haciendo, es una búsqueda muy personal de cada uno de nosotros. No hacia una comercialización de nuestra música, sino todo, bueno, no lo contrario. Si es que fuese comercializada muchísimo sería espectacular, claramente, pero el eje es básicamente una expresión nuestra, ¿no?
Claro, que bueno, creo que es, sí, dime. perdón, en base a esto debemos de inferir que no podemos generalizar en cuanto a las propuestas, porque hay artistas, claro, que son, digamos, un poeta puro, no le importa hacer un vals por encargo, una marinera por encargo, simplemente lo hace porque le brota, igual a un músico. Entonces, estamos entre dos tendencias. Aquel que no le importa entrar en el circuito comercial y quiere hacer las cosas, digamos, desde el escenario natural, que es lo que sucede con la música criolla, el escenario natural que vemos en los centros musicales, en los talleres de música, y el escenario comercial que lo vemos en las peñas, etcétera. Entonces, yo creo que para poder buscar un derrotero, tendríamos que separar esas dos tendencias. Al artista que no le interesa lo comercial y le interesa lo natural, y al otro que sí va por el lado comercial. Creo yo, ¿te parece eso, a Mauri? Sí, pero bueno, en todo caso, lo que también me parece muy importante es hablar de que el espacio también es posible generarlo uno mismo, ¿no? A veces nos quedamos esperando que el Estado, digamos, tome riendas en el asunto y yo, bueno, soy un fiel creyente de que las cosas se pueden lograr independientemente y que, o sea, si una movida no está ahí, tú puedes crearla. Me parece eso fundamental y me parece un mensaje que todos tenemos que tener en cuenta cuando queremos proponer cosas nuevas y o así sea, digamos, viejas, como lo hemos estado hablando, ¿no? Como si quieres hacer un repertorio que no se está tocando, igual puedes tú gestionarlo independientemente. En esto me parece importantísimo que hablar sobre la creación de colectivos, y no necesariamente como algo formal, sino como apoyarnos los unos a los otros. Me parece importantísimo, por ejemplo, que se creara un diálogo entre la gente que tiene mucha llegada ya en sus presentaciones, por ejemplo, que ya tiene, digamos, un público asegurado y le den la oportunidad a gente que está tratando de proponer nuevas cosas, arriesgando, ¿no? Me parece eso vital como para que todos podamos crecer y sí, eso me parece importantísimo. Digamos que pienso que hay mucha gente que es una resistencia en tratar de conservar un legado, como por ejemplo era lo que hablaba Daniel de la catedral, ¿no? Que es un trabajo importantísimo. Me gustaría también que así como hay este espacio, hay espacio además a la diversidad, ¿no? Que no solamente se le dé importancia en estos espacios a la gente que tiene muchísima trayectoria, sino cada vez abrir y darse cuenta que hay un montón de gente intentando hacer cosas y por ahí nunca llega a salir de sus casas porque también da miedo. Es un ambiente a veces un poco difícil de entrar. Hay que ser muy valiente y meterte ahí con todo, a ver si te cae huevo, no importa. Creo que hay que estar ahí. Bueno, sí, mi opinión. Sí, bueno, está bien. Es interesante escuchar eso porque yo creo que ahora ya no es tan hostil el ambiente como era anteriormente, en que sí tú podías notar círculos verdaderamente cerrados, no solamente puertas, sino ventanas también, y había que buscar la fórmula para entrar. Bueno, pero en todo caso, me quedo con lo que dijiste con relación a si no encontramos un camino, buscamos otro, y finalmente logramos nuestros espacios. Entonces, eso está muy bueno como para el consenso también a Mauri. Le pregunto a José Manuel, si dejamos ese espíritu paternalista de esperar que el Estado nos proporcione todo, ¿crees que uno desde su trinchera puede avanzar solo? Sí, gracias maestro por la pregunta. No sé si se ha entendido bien lo que dije antes, pero cuando hablaba de la Política Nacional de Cultura que ha aprobado el Estado, no he dicho en ningún momento, digamos, que no estaba planteando que el Estado es el que nos tiene que dar todo. No estaba, la idea no fue por ahí. La idea era que yo no veo en el Estado, si había, el caso anterior era sobre por qué hay un escaso conocimiento, ¿no? Y se habló de la difusión y... Perdón, José Manuel, perdón. Sí, efectivamente, yo me refiero a
al hecho de que la política cultural está en el partidor. O sea, me refiero a eso puntualmente, ¿no? Si nosotros vemos que esta política cultural, que es inexistente, no la necesitamos para proponer nuestras propias cosas, ¿no? Como ha sido antes. Antes no existía el Ministerio de Cultura, había un INC prácticamente de adorno, y entonces nosotros hacíamos la cosa con nuestro propio pañuelo. Mi pregunta es si ahora se puede hacer lo mismo, ¿no? Pero claro, por supuesto, o sea, el patrimonio cultural inmaterial en general, de diverso, musical, danzario, de todo tipo, una de sus características es que las comunidades, los propios pueblos van transmitiendo de generación en generación esto y se va retroalimentando. Eso es así, eso siempre ha sido así, sino que cuando se enfocaba el tema en por qué uno cree que hay escaso conocimiento de algo, entonces uno dice, tiene que ver también porque, bueno, qué es lo que se enseña, o por ejemplo, ahí también coincidiríamos con Anthony en decir, claro, qué es lo que se difunde, por qué medio se difunde. Entonces, por ejemplo, hablaban de los problemas de la radio comercial. Es que eso es parte de la política nacional. O sea, la política nacional podría decir, en algún momento se podría decir, ¿saben qué? Todas las radios, porque lo comercial, ¿qué es lo comercial? O sea, esos medios de comunicación, ¿qué es lo que buscan? Están buscando realmente, lo que están buscando son ganancias. Entonces, no tienen como iniciativa, como frente, ¿saben qué? Yo necesito difundir el patrimonio del Perú. No, ese no es su objetivo. Entonces, cuando hablaba yo de la política, es que justamente coincide con lo que acaba de señalar Anthony, al decir, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, acá estamos hablando de la dificultad para conocer nuevos compositores, o por qué se conoce poco mucho del gran patrimonio que se tiene en la música criolla? Bueno, por ejemplo, una parte de la política podría ser, ya que hay cierto lineamiento de que el Estado se quiere que se conozca nuestro patrimonio, entonces simplemente uno hace y dice, ya no se topa con los problemas que se ha topado en la realidad, Anthony, ¿no? De repente el Estado podría decir, un 10%, un 20%, no sé cuánto, de las radios, de todas las radios que hay, que se emiten acá en el país, tienen que difundir o tienen que dar espacios a cabidas, a difusiones de nuevas propuestas, como de las que está hablando Amaury, ¿no? Nosotros también, desde Yampayé, por ejemplo, nunca hemos, como usted mismo lo dice, maestro Terry, o sea, en general el patrimonio siempre ha existido así, y siguen naciendo nuevos compositores, siguen abriendo nuevos focos, no porque haya, por la realidad, digamos, que hay algo que incentive eso, sino porque a uno como artista le nace querer hacemos nuestras cosas. Nosotros llevamos 35 años en Yampayé difundiendo, por ejemplo, la obra de uno de nuestros compositores acá, que es mi padre, Manuel Yancari Cuba, marineras, tonderos, valses, y no es que eso sean con medios, pues, de que nosotros tenemos facilidades de llegar a radios o a grandes escenarios o a grandes públicos. Lo hacemos acá de manera local con los medios que tenemos. Entonces, eso de todas maneras va a seguir, porque yo creo que va a seguir porque es una necesidad del artista expresar, o sea, no muy al margen de cómo se porte el Estado. Pero si uno se pone a pensar cómo queremos, qué tendríamos que necesitar para que nuevos compositores se conozcan sus obras, se conozca del patrimonio, del gran patrimonio que hay, que es casi desconocido, se conozca, entonces ahí uno no va a poder pensar solamente en esfuerzos particulares, sino ahí uno tiene que decir, bueno, para nosotros eso tiene que ir de la mano por el Estado, pero que no se confunda eso con el hecho de pensar de que uno está esperando de que el Estado te dé todo. No, nosotros vivimos 35 años y seguramente la asociación seguirá viviendo muchos años más, muchas décadas más, y los artistas, la música criolla, muy al margen de eso, pero con las dificultades. Si uno está corriendo ahorita a razonar, pensar qué dificultades, cómo podríamos, qué problemas hay, nos topamos con los problemas del mundo comercial, de qué es lo que se piensa. Entonces ahí sí entra a tallar la política, ¿no?, nacional de cultura. Mira, muy, muy interesante esto. Yo creo que podemos entender de que una de las fortalezas de la música popular es no ser mediática. Si la música criolla fuera mediática, Lambayeque no hubiera durado 35 años. Ni Pepe Villalobos tuviera 90 años y seguiría tan vigente como antes, justamente porque hay contenido, no son mediáticos.
Entonces, eso está muy bueno. Y también otra cosa que debemos resaltar de la opinión de José Manuel es que el concepto de autonomía favorece al artista. Uno tiene que tener autonomía en su propuesta, autonomía en lo que expresa, más allá de que haya una política, ojalá la haya, que puede servir para ayudar, para complementar, pero debemos ser autónomos. Eso sí, creo que tenemos que tener un consenso ahí, ¿no? Mi querida Victoria, tú que propones un repertorio exquisito, lo que nosotros llamamos la artillería pesada de la música criolla, música para gente entendida, ¿encuentras una dificultad para poder mostrarla? Yo he visto que el público que te escucha se queda cautivado, pero también me doy cuenta que es un público que conoce y que busca ese tipo de propuestas. Pero me refiero a la gran masa, a esa masa que ahora está acostumbrada al gran volumen, a los coros repetitivos y a los movimientos frenéticos. ¿Cómo crees tú que se puede sensibilizar a esa gran masa para que escuche el jardín conventual, por ejemplo, ¿no? Mi estimada Willy, vuelvo a repetir, soy maestra, soy educadora y para mí todo parte desde la educación, absolutamente, esto es educación, esto es cultura. No veo otra forma de cómo sensibilizar a la gente y educarla, culturizarla solamente desde la casa, ¿no? Y quien ayuda seguidamente tendría que ser el Estado con todos los movimientos de comunicación. En cuanto a mi propuesta, yo siempre he estado segura de lo que quiero dar. Sé que lo que yo canto o lo que yo expreso no es para las grandes masas. Las grandes masas están, como dices tú, acostumbrados a otro tipo de música, como dice Carlos, no hay música ni mala ni buena, solamente la música es, y así lo respeto yo también. Pero yo soy bien terca y como dice Mauri, yo siempre voy a estar creando nuevas propuestas desde mi canto. Lo que decías tú que fue muy interesante cuando dijiste que ojalá que un artista sea académico y sea también desde el punto de vista empírico, ¿no? Que tenga las vivencias de la calle o las vivencias de la música con la cual ha crecido en mi caso, ¿no? Entonces yo tengo las dos propuestas, la educativa y la de la casa, la formativa, ¿no? Pero yo soy terca, voy a seguir creando sobre lo que yo creo que es y pienso que poco a poco se puede, soy como una arañita que voy a ir tejiendo poco a poco los nuevos espacios para que la gente se vaya culturizando y vaya aprendiendo a escuchar nuevas versiones, nuevas propuestas musicales, nuevo tipo de canto, porque a pesar de que yo he nacido en un hogar criollo absolutamente, mi voz, por ser una voz académica y de estudio, no es absolutamente criolla. Soy criolla de formación, de nacimiento y soy criolla absolutamente, pero mi estilo no es desde ese punto de vista. Lamentablemente no creo en el Estado, a pesar que quisiera que el Estado se involucre totalmente en la cultura, en la educación. Mi carrera lo he hecho autónoma, soy autónoma absolutamente. Mi propuesta es autónoma totalmente. Mi objetivo ha sido siempre llegar afuera, siempre llegar afuera, por eso que viajo mucho afuera, y llegar acá y seguir educando a la gente que creo que necesita ser educado audísticamente para poder también tener un buen raciocinio de lo que es tener buenos textos y tener buena música también, como lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, que tú en los públicos que tú vas a cantar ahí, pues no necesitas traducirlo ni explicarlo porque que ellos lo entienden. Es una cuestión también de piel, de sensibilidad también. Creo que a nuestro pueblo, por más educación que falte o falte cultura, no falta a nuestro pueblo, pues uno tiene que ser generoso y tiene que tener mucho amor para seguir en este camino y seguir educando con unas nuevas propuestas y a lo que voy también yo, a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes. Esa es mi propuesta que ha sido autónoma desde un principio. Yo sabía a dónde iba y dónde iba mi objetivo
musical, mi maestro Willy. Muy bien, Victoria. Yo rescato de tu intervención un hecho que debería además ser replicado en todos, el tema de la convicción. Tienes mucha convicción con relación a lo que haces y creo que eso es ejemplar y además es digno de tenerlo en cuenta. Cuando las cosas se hacen con visión, con convicción y además la parte de acá del corazón, creo que siempre tiene un norte muy feliz. Miren, Así es. vamos, gracias Victoria, vamos a tocar el tema de los nuevos focos regionales de la creación musical costeña. Cuando hablamos de nuevos focos regionales, vamos a ver un poco de la descentralización y en esto vamos a contar con la opinión de Anthony Ruiz y Daniel Matos por un tema de hora, ¿ya? Yo entiendo este tema de los nuevos focos regionales de la creación, focos regionales de la creación musical costeña, de que no solamente en Lima se pueden generar, ¿no es cierto? Los valses, las polcas, supongo que en otros lugares también. ¿Qué opinas, Anthony Ruiz? Ya está. Bien, yo en mi época trabajando en radio, recuerdo, he viajado mucho y me tocó ver que habían centros musicales, utilizando un término criollo, un poco caletas, ¿no? Los había. Pero retomando un poco lo que había mencionado José Manuel y lo que había planteado, querido Willy, hay un dicho que, si no me equivoco, creo que decía Chabuca Granda, pero ya que está, que esté. O sea, si ya tenemos un Ministerio de Cultura y hay direcciones descentralizadas de cultura, hagamos que funcionen, ¿no? No tendrían que estar en vano. Si van a existir y no van a funcionar, entonces ¿para qué están? Digo, ¿no? También coincido en que no hay que esperar que Papá Estado... Sí, perdón, Anthony. Con relación a lo último, yo creo que vienen tiempos mejores, ¿ah? Con relación al ministerio. Tengo esa percepción. Es bueno que lo digas. Claro, porque ya que hay estas direcciones descentralizadas de cultura, local, regional, enfocándose en la producción local por distrito, por provincia, por municipalidad, podrían generarse a través de una política cultural extendida mesas de trabajo y de diagnóstico, que lo mencionó Victoria, laboratorios de composición, laboratorios de interpretación, laboratorio para arreglos musicales. ¿Cómo hacemos para generar nuevas voces, nuevos intérpretes, nuevos compositores? Que los hay. Y también quiero hacer un pequeño jalón de orejas, que lo mencionó, me parece, José Manuel, porque hay de alguna manera estos artistas muy reconocidos y que han viajado por el mundo y tienen premios y han vendido discos y tienen una trayectoria impecable que no podemos omitir. Pero también es cierto que estos intérpretes podrían colaborar y contribuir en darle una puerta a otros compositores cantando cosas nuevas, ¿no? Digo, así como Chabuca, Alicia, le abrían la puerta a Andrés Soto, a Kiri Escobar, hay compositores con trayectoria cuyas obras no han sido difundidas. ¿Por qué no hacemos estas mesas de trabajo descentralizadas para que los chicos se les empieza a difundir desde las escuelas y también en los hogares? Porque no todo se le puede achacar a la escuela, sino también a lo que se consume en casa, ¿no? ¿Cómo hacemos para germinar en ellos el amor por la música popular peruana que atraviesa toda nuestra costa, sin mencionar a la andina y a la de la selva? Pero hablando puntualmente de la costa, ¿cómo hacemos para germinar en ellos eso? El amor por su música. Ojalá, mira, ojalá hubiera una llave para eso, pero me parece que es fundamental poder desagregar toda esa dificultad. Y mi pregunta es hacia ti, Anthony. ¿Cuál es la ruta? ¿La jarana? ¿El escenario? ¿La universidad? ¿El colegio? Me refiero a la ruta para sensibilizar a esta gran masa de jóvenes que están musicalmente a la deriva. No porque esté yo en contra de estos géneros populares, vayamos al reggaetón. No estoy en contra, porque hay algunas letras que sí me gustan, que las entiendo, Diego Ateo Calderón, lo entiendo perfectamente, ¿no? La parte social. Pero me refiero a esa gran masa de jóvenes que están sensiblemente a la deriva, que están simplemente en el aturdimiento del evento y no les interesa ningún contenido, que solamente es un tema prácticamente robotizado. Yo creo, Willy, ahí hay un círculo vicioso que se ha roto,
pero que aún persiste en algunos momentos. Por ejemplo, antes ustedes se acuerdan que existían un montón de festivales en el Perú y ya no existen. El Festival de Talara, de Chiclayo, habían focos de difusión. Eso ya terminó, ¿no? No hay más. ¿Qué espacios hay para que se expresen, ¿no? Las redes sociales, nuevas audiencias en las redes sociales o en las plataformas, un poco para ligar con lo que había mencionado José Manuel y Amaury. Si no te ayuda alguien, ayúdate tú mismo generando tu propio espacio, pero todo eso tiene que ver con la educación, con que en las escuelas, en los espacios públicos, se germine el amor por la música propia. ¿Cómo podrías empezar a amar? Por ejemplo, yo he visto, para no pelearme con nadie, pero yo he visto que muchos chicos que salen del colegio y quieren estudiar música, quieren empezar siendo jazzistas y quieren ser rockeros. Pero anda, pídele que toque un tondero. ¿No sería mejor, que no es fácil de tocar tampoco, porque piensan que la música peruana es facilita de tocar, ¿no sería mejor que empiecen para ser un músico profesional tocando la música de tu país para que después te puedas expandir a lo que quieras? Por eso ocurre, por ejemplo, que en Argentina un Fito Páez, una Sandra Mianovich, una Julia Senko y nuevos chicos como Abel Pintos y muchísimos más, te cantan con propiedad un tango, pero anda, pídele un rockero que te cante un vals de Felipe Pinglo, por poner uno sencillo, ¿no? Gracias. Mira, te digo una cosa, ese es un fenómeno que tiene un proceso y se está dando, gracias a Dios se está dando. Te lo digo desde mi experiencia. No sé si en otras universidades, yo vengo de la Católica, dicto un curso que se llamó Guitarra Criolla hace 7 años, luego se llamó Música Criolla, ahora es Ensamble Criollo, y los matriculados son jazzistas, rockeros, ellos escogen aprender algo de música criolla, y Qué creo que es bueno, un proceso. Lo que pasa es que esto no es masivo y como dijo así Victoria, es. no hay una vitrina para poder exponer lo que está pasando desde la trinchera de cada uno. Pero ¿sabe por qué pienso que no es masivo y hay un decaimiento y hay un letargo en el que sentimos que la música peruana no evoluciona, sino que se ha estancado y por eso se hacen estas preguntas de morirá la música, la eterna pregunta, ¿no? Yo pienso que no va a morir. Pero, Mientras alguien toque la guitarra, perdón, pero ya ese letargo ya no existe, Anthony. O sea, no, hay movimiento. por Pero supuesto, ¿sabes qué pasa, no Willy? hay un letargo, Que no hay un tendría que haber un consenso general de empresa, academia, letargo. instituciones educativas, instituciones Eso, del Estado y eso es. familia en total, que entiendan que la música peruana le da una credencial a una sociedad que se convierte en una nación, que es un país. La música, como el cine, te da una identidad, es una credencial frente al mundo, te identifica. Para que tú Así es. te sientas peruano, tienes algo que te defiende. No solamente tu escarapela y tu escudo. Tienes tu música, tienes tu cine, tienes tu teatro. Sino, ¿por qué en el Mundial de Rusia se escucharon valses en el estadio a todo pulmón? Por ¿No? eso, por eso es que te digo, perdón, por eso es que te digo que de contenido nadie nos puede enseñar. Tenemos el contenido, pero hay que mostrarlo. Entonces quiero preguntarle a Daniel Matthews si él encuentra, bueno, de hecho que le encuentras alguna dificultad, pero no me respondió Anthony con relación a dónde comienza el grado de sensibilidad, crees tú, Daniel. ¿Es en el hogar? ¿Es en el colegio? ¿Es en la universidad? ¿Es en la fiesta ya de la mayoría de edad? ¿Dónde crees tú que se puede comenzar a corregir este proceso que ha desnaturalizado a la juventud y la ha vuelto insensible? ¿Dónde crees tú que se puede empezar a corregir? Para comenzar, creo que eso de que la juventud se ha vuelto insensible es relativo. Y eso de que los jóvenes comienzan con música extranjera, es desde el siglo pasado, desde inicios del siglo pasado. Recordemos a Pinglo. Pinglo es el más importante criollo, ¿cierto? Además, debo decirlo, para mí es uno de los mejores poetas del Perú. Pero comenzó tocando One Stevie Foxtrot. Sí, O sea que la vinculación con la música extranjera te llega porque eso es lo que la radio te ofrece, eso es lo que el ambiente musical de la ciudad te ofrece, eso es lo que además te hace sentir joven. Pero cuando hay un momento en que dejas de sentirte joven y comienzas a sentirte peruano, y entonces comienza
tanto Pilo como Fernando Rentería, por decir cualquier cosa, a sentirse peruanos. Y no estoy diciendo que Fernando Rentería es cualquier cosa, eso fue el primer nombre que se me vino a la mente. Y creo que el ambiente peruano es lo que lleva a que gente como la que tú enseñas en la Católica pase del jazz, del rock, además, por otro lado, a mí me gustan los Beatles, obvio. Yo soy lenonista total. No hay una contradicción entre una cosa y otra. Daniel, si me permites un momentito. Sí. En realidad, no estamos yendo contra la influencia natural que en todas las épocas han habido. Además, la música de afuera es totalmente respetable y válida. O sea, no es por ahí la pregunta, porque todos hemos tenido influencia. A mí me gusta mucho la música cubana, me gusta el bolero, me gusta la salsa, pero soy consciente, como en el caso de Pinglo, en su época, siendo influenciado por el one step, por el foxtrot, Pinglo sabía de que lo que hacía era parte de su identidad, porque ya él degustaba el vals, no el vals europeo, sino el vals de barrio. Entonces él, con su sensibilidad de poeta, logró amalgamar estas cosas maravillosas que duran hasta ahora. O sea, él era consciente de tener que dejar el pendón a los nuevos bohemios, porque era parte de una identidad. O sea, esto no atenta con el buen gusto de la música que viene de afuera. Lo que tenemos que hacer es deslindar. Está bien, viene esto, viene lo otro, pero esta es mi música. Y esto es lo que yo tengo que defender en forma natural. Yo no pretendo que mis alumnos de la Católica sean criollos, pero sí pretendo que por cultura sepan quién fue Pinglo, quién fue Pedro Espinel, cómo se toca una marinera limeña, por un tema de cultura, porque finalmente ser criollo es una elección, es totalmente democrático. Uno en base a sus gustos va escogiendo tal o cual cosa. Yo no estoy generalizando cuando digo sensibilizar a la juventud, no, porque hay jóvenes sensibles acá, como José Manuel, Amauri y todos ustedes, ¿no? Tienen sensibilidad. A lo que yo voy es a ese grupo grande de jóvenes que están alejados de la parte sensible. Yo decía, ¿dónde se puede comenzar a restaurar ese contingente para que vengan, como decía Adolfo Celada, ellos son de allá y nosotros somos de acá? Nosotros quisiéramos que ellos también fueran de acá. A eso me refiero, mi querido Daniel. Y te felicito por tu gusto con John Lennon, porque yo también lo tengo. Un ratito quiero ver la hora, por favor. Quiero consultar a Mauricio. ¿Cómo estamos? A las 6 catedral. Estamos bien todavía. Yo creo que podemos tomarnos unos 15 minutos más como para cerrar ya con el conversatorio, Willy, si te parece bien. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿O no hay público? Vasco, si nos ayudas un poco a trasladar algunas preguntas del público, si es que las hubiera por redes sociales. Sí, les voy indicando las preguntas del público. Ivo O'Higgins nos pregunta, ¿creen que hay visión elitista de la jarana o el disfrute de la música criolla en la actualidad? Ahora hay expertos de la música criolla y magíster de jaranas, pero falta la vivencia cotidiana de lo criollo y ya no se populariza mucho. ¿Quién quiere responder, chicos? A Mauri, ¿qué dices? Uy. Yo creo que todos los espacios existen. Hay que simplemente acercarse a encontrarlos. Creo que es muy importante eso, sí, como mandarte a buscar las fuentes, si es que en eso es lo que estás interesado. Y con respecto a lo que hablaba hace un ratito con interesar a los jóvenes y esto, me parece fundamental lo que han estado hablando de la identidad desde una temprana edad con la educación, ¿no? Es súper importante y creo que todo está muy relacionado. Bueno, yo podría decir
que en la actualidad ya ese espíritu elitista no existe con relación a la música criolla. Ya hay muchas puertas abiertas. Y para ser directo, me refiero al género de la marinera limeña. Debo decir que sí, antes era elitista, como dice la pregunta del amigo que nos escucha. Por supuesto que era elitista. Es más, eran círculos tan cerrados que nunca permitieron que otras personas aprendieran. Y lo demuestra el hecho de que muchas figuras consagradas de la época de oro no incursionaban en el género de la marinera limeña. Era una especie de conocimiento que los mayores atesoraban porque les daba cierto estatus. Entonces, es un poco como terminar con las vacas sagradas. Yo considero, creo que lo conversamos a Mauri, de que en el caso de la marinera hay que darle apertura para que todos sepan, no solamente la estructura, sino cantarla, bailarla, guapear una marinera, entender su proceso transformador como género importante, además como género principal, porque no olvidemos que la marinera es el baile nacional, así como hay un himno nacional, hay un baile nacional también. Entonces yo creo que en la actualidad, en estos grupos cerrados, como la Catedral, por ejemplo, yo no creo que sean elitistas. Lo que pasa es que son un grupo de amigos que se juntan con la finalidad de difundir un repertorio que no está en la sintonía comercial. Yo creo que es valioso. Es valioso porque se preserva y eso es parte de nuestro patrimonio musical. Entonces creo que no hay elitismo por ese lado. Siguiente pregunta, por favor. Tenemos a Joana Messi, te dice, soy maestra de escuela primaria pública. Me encanta la música y cantar. ¿Cuál sería el pedido que nos harían a los maestros en el contacto de esa temática del amor a la música criolla? Victoria Villalobos es la encargada de responder con mucha claridad y sapiencia. Mi querida Victoria. Tu micrófono, Victoria. Mi estimada Victoria. señora, muy buenas tardes, colega. Yo empezaría por unos, haría unos, lo que haría haría unos talleres, haría talleres de música, ¿no? Yo creo que los músicos estamos en capacidad de poder dar esos talleres en los colegios. Es más, presentar, tengo una idea que me gustaría presentarla justamente al Ministerio de Cultura, de hacer una propuesta cultural con trabajo de la música para educar a los maestros, a los profesores, porque los profesores de primaria actualmente no solamente tienen que enseñar música, tienen que enseñar costura, tienen que enseñar a bailar, tienen que enseñar a pintar, o sea, no es totalmente música. Pero si hablamos de enriquecer y de dar identidad con nuestra música costeña en general, yo arrancaría por que los músicos estuviéramos en los colegios dando unas charlas a los maestros para poderlos culturizar y dar el alcance de lo que es nuestra música costeña peruana. Ese es un gran trabajo, que eso es un objetivo que yo tengo personalmente, que me gustaría hacerlo conjuntamente con muchos maestros de música para ir a los colegios, ir a las universidades, hablar sobre esto, que sería una gran campaña, muy bonita además, para poder dar una identidad con la cual nosotros estamos fallando por ser un país tan grande, vuelvo a repetir, de todas las sangres, un país pluricultural tan grande, de todas las razas, de todos los colores. Entonces necesitamos unirnos, y la unión perfecta para mí es la música, absolutamente. Creo en todas las artes, adoro todas las artes, pero la música es la sensibilidad que llega al corazón, a la sangre, como digo yo, a la yugular directamente. Entonces hay que hacer ese trabajo importante desde el punto de vista pedagógico. Muy bien, mi querida Victoria. Bueno, en todo caso, es bueno saber si el músico puede colaborar con un docente que no es músico, pero está interesado en enseñar música criolla. Puede empezar desde la teoría y luego complementar su conocimiento y compartirlo con los alumnos sin ningún problema. Así es. Yo creo que la didáctica está a la mano y es cuestión de hacer un sílabus. No creo que sea nada difícil que una persona que no sea música no pueda enseñar. Sí, por supuesto.
Solamente hay que darle las herramientas nada más para que pueda tener conocimiento y pueda crear. Nada más. Muy bien, vamos con fe. Una Siguiente cosa que quería añadir a lo que dice Victoria es, a mí me ha tocado enseñar cómo hacer décima a profesores para que luego ellos enseñen a sus alumnos. Creo que es un trabajo que bien podríamos hacer tanto músicos como poetas. Exactamente, exactamente, es válido, es válido. Vasco Núñez, siguiente pregunta. A ver, tenemos aquí la pregunta de Silvia Tijero Sánchez. Nos pregunta, ¿por qué creen que el público solo se acuerda el 31 de octubre de la música criolla? Anthony Ruiz sabe la respuesta. Bueno, es una pregunta existencial para mí, porque definitivamente, bueno, en Fiestas Patrias también, no solamente en Igualito. Fiestas Y cuando Patrias, juega Perú, cuando ¿saben juega qué Perú, pasa? Que yo siento que yo siento que no hemos hecho un trabajo en conjunto, en general durante años, para promover a la música criolla como uno de nuestros estandartes de identidad. Y se ha ido reduciendo su uso para espacios mucho más domésticos, ¿no? El almuerzo criollo en casa, tu vals y tu jarana. Fiestas patrias, tu vals y tu jarana, ¿no? El Día de la Canción Criolla. Entonces, los medios de comunicación, a su vez, también, cual matraca, machacan la fecha y la fecha y la fecha. No obstante, hay espacios en donde he tenido la posibilidad de trabajar fuera del 31 de octubre a lo largo del año, pero sí es cierto que en estos dos momentos del año hay una mayor incidencia y mayor repercusión y una mayor solicitud o demanda de la música criolla. Pero yo creo que pasa porque no hemos hecho el hábito a través de la educación de difundir la música peruana como una música que se puede escuchar todo el tiempo. Y respondiendo a la pregunta de la profesora que tiene que ver con lo que mencionó Victoria, una manera muy sencillita de ayudar a los alumnos a engancharse con nuestra música es poniéndoles en el aula otras canciones, no necesariamente los mismos festejos, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, no ponerle los mismos festejos, hay otros festejos, hay otras marineras. Es cuestión de entrar, investigar, explorar y probar. Otras coreografías, otras danzas, otros valses. Hay. Está el YouTube, está el Spotify, están las redes sociales, las plataformas. Es cuestión de voluntad para empezar con ese ejemplo tan pequeñito, para que no se nos siga solo recordando el 31 de octubre. Nuestra música es rica per se, para cualquier ocasión, para cualquier momento, para llorar, para cantar, para alegrarte, para bailar, y para que no se siga reduciendo a espacios cada vez más escasos y para momentos cada vez más anecdóticos en el calendario del año, ¿no? Muy Claro, bien. lo que pasa es que somos un país exquisitamente rico en folclore. En todo. Ese folclore hay que alimentarlo, retroalimentarlo de todo punto de vista, en todo hay que atacarlo así, como nos ha atacado este virus, atacarlo igual, para crear una identidad tan hermosa que tenemos nosotros, porque tenemos música, el lujo de tener costa, sierra y selva. Y dentro de la sierra tenemos las provincias, tenemos los pueblitos tienen otra música, tienen otra descendencia, tienen otro folclore. O sea, somos, pero una exquisitez de folclore. Solamente hay que pensar de que hay que seguir ese camino, hay que enriquecerlo para tener una identidad tan hermosa como es el ser peruano. Muy bien, Victoria. Mauricio Salas, creo que se nos acabó el tiempo. ¿Me permites redondear un poco las opiniones vertidas? Claro que sí, querido Willy. Ya. Bueno, público amable que nos ha escuchado más de una hora. Primero, vamos a agradecer a Mauricio Ares, a José Manuel Yantari, a Victoria Villalobos, a Anthony Ruiz, a Daniel Matthews. Muchísimas gracias por esta posibilidad de conocer sus perspectivas y además con muy buenos argumentos que nos hacen inferir lo siguiente. Primero, que la música criolla tiene un contenido tan valioso que puede ser atractivo a cualquier generación y en cualquier momento. Segundo, que una de las falencias de nuestra música criolla es la falta de gestión. Hay que decirlo,
porque en realidad no nos podemos cruzar de brazos. Del 100% de artistas, creo que habrá un 1% de gestores que hacen lo posible para mover esta maquinaria de alguna u otra manera. Pero esto tiene que ser recurrente en la generalidad, no solamente en ese 1%. Entonces nos falta gestión. Y parafraseando un poco a mi querida Victoria Villalobos, tenemos que reconocer que nuestro acervo, y no en estos tiempos, sino en todos los tiempos, es muy contagioso, es muy atractivo. Tenemos que reconocer que es parte de nuestra identidad y es parte de todo esto que se ha construido ahora que estamos cerca del Bicentenario y que va a servir como fundamento para lo que propongamos después me refiero del 2021. Entonces hay que ser conscientes, hay que buscar el consenso, hay que tratar de unificar criterios y empujar el carro hacia una misma dirección. Yo creo que la presencia de ustedes jóvenes, acá, José Manuel, Amaury, es muy importante porque van a ser los portavoces de lo que nosotros, digamos, pensamos ahora en base a lo que hemos experimentado con los años encima también. Entonces, vamos con todo, como decía el maestro Vilés, vamos con todo. Y feliz día de la canción criolla a todos. Feliz día. Feliz día. Gracias querido Willy por esta magistral conducción del conversatorio. De mi parte, sumarme al agradecimiento a cada uno de ustedes por haber participado. No quiero dejar pasar la oportunidad de contarles que el día de hoy a las 10 de la noche vamos a estrenar el retablo de octubre en versión de cámara. Desde GTN en vivo están cordialmente invitados a acompañarnos en esta versión pequeña, pero maravillosa. La verdad que sí, es el justo homenaje del teatro al Día de la Canción Criolla. Y asimismo, invitarlos también para la próxima semana. La próxima semana vamos a lanzar una nueva plataforma del Gran Teatro Nacional, esta vez dedicada a los programas de públicos. Como ustedes saben, teníamos en la presencialidad muchos programas, como por ejemplo el de formación de públicos para estudiantes de escuela, ahora que hemos estado hablando tanto de la necesidad de poder entrar en la escuela con la apreciación artística, pues vamos a lanzar la versión virtual del programa de formación de públicos, así como de los otros programas que el Gran Teatro Nacional tenía siempre a disposición del público, ¿no? Como es también el programa para grandes audiencias, que dicho sea de paso, es un espacio maravilloso para que los adultos mayores, a través de su experiencia y contacto con la música criolla, pues puedan también revivir esas vivencias en un espacio como el Gran Teatro Nacional. Nosotros hemos tratado siempre de aportar nuestro granito de arena, no solamente con la programación y difusión de la música criolla en la programación artística del Gran Teatro Nacional, que es por supuesto un punto nodal, sino también a través de estos otros espacios de acercamiento a públicos diferenciados, como son los adultos mayores, las familias, los niños y niñas y adolescentes. Entonces, hemos querido, con el lanzamiento de esta plataforma, pues continuar con este trabajo enorme que hace el Gran Teatro Nacional en la formación de los públicos. Vamos a tener el lanzamiento el día martes, el día miércoles vamos a tener un conversatorio acerca de los programas de educación del Gran Teatro Nacional y el día jueves vamos a tener un conversatorio sobre los programas de comunidad. Están cordialmente invitados, invitamos a la comunidad de maestros y maestras del país para que puedan acompañarnos en este importante lanzamiento. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y efectivamente, que viva la música criolla, que viva el Perú y por supuesto, nos vemos. Nos vemos, chao. En media hora comienza la catedral, ¿eh? Vamos, Gracias. vamos.